los Cochuwo. En el día de hoy, como tema general, tendremos la literatura indígena. La noticia principal donde se presentará la definición de literatura indígena, con una breve bibliografía de 5 autores de literatura indígena, análisis a un fragmento de poema y también análisis a un poema de Netzahualcóyotl, una sección cultural donde se hablará sobre un rito indígena con la finalidad de aprender más a fondo sobre este tema. La literatura indígena es la creación individual o colectiva, oral o escrita, que se recrea, se piensa y se estructura a partir de elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas. Esta literatura refleja no solo el sentir y la sensibilidad de cada creador, sino que está impregnada del pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los ancianos, los acontecimientos históricos y cotidianos, así como la concepción de belleza y armonía que cada cultura posee. En esta hada se expondrá la bibliografía de 5 autores importantes de la literatura indígena. Andrés Inestrosa. Andrés Inestrosa fue un poeta, un narrador, ensayista, orador, historiador. Nació en Ixhuatán, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906. La literatura indígena contemporánea se iniciaba con ese escritor. Su obra, Los hombres que dispersó la danza, está recreado de las costumbres de su pueblo e introduce vocablos zapotecos en el español que emplea. Andrés Inestrosa no solo escribe narrativa en español, sino también poesía en su lengua materna. En 1927, siendo alumno de sociología, su maestro Antonio Caso le sugirió que escribiera los mitos, leyendas y fábulas, que refería oralmente. Esta fue la base de su obra, Los hombres que dispersó la danza. Entre sus obras están Los cuatro abuelos, carta a Griselda Álvarez, 1960. Sobre mí, carta de Alejandro Finisterre, 1976. Una confidencia a media voz, carta a Estela Shapiro, 1973. Y carta a Cibeles, 1982. Al igual que Macario Matus. Macario Matus nació en Juchitán en 1943 y murió en el 2009. Es considerado el escritor zapoteca más prolífico de todos los tiempos, con unos 30 libros publicados. Publicó desde poesía narrativa, ensayos, teatro, traducciones e invenciones. Fue también muy importante promotor de la cultura zapoteca. Estuvo al frente de la Casa de la Cultura de Juchitán por 10 años y favoreció el surgimiento de pintores, escritores, músicos, etc. Su obra en los últimos años se caracterizó por una alta presencia de erotismo. Entre sus obras se menciona Builu, 1969, Palabra desnuda, 1977, Negra canción, 1982, Luto y memoria, 1968 a 1980, La noche de tus muslos, 1986, Juchitán en los tiempos, 1988, Lemura, 1999, Poerótica y 1995. Al igual que otro sería Humberto Tehuacal Caquehua. Humberto Tehuacal es originario de Veracruz. Además de escritor, es médico tradicional náhuatl, fundador de escritores en lenguas indígenas y fundador del consultorio de medicina tradicional Quetzalpapalot y del Centro de Estudios Integrales Información Comunitaria Caltepatlantoca AC. También es cuentero y está convencido de que la literatura es una vía imprescindible para transmitir conocimientos milenarios. Entre sus obras más reconocidas está el poemario Cachtlotre Cachtolei Xochiopo, 18 flores de la palabra. Joel Torres nació en Perenchecuaro, Michoacán. Es un investigador, narrador, historiador y traductor purépecha. Egresado de la Escuela Normal Rural de La Huerta, Michoacán, y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha ganado premios como el tercer concurso de cuento purépecha y el Premio Nacional de Narrativa. También difunde la música purépecha en el programa Erandepacua de la UMSNH. Tradujo obra de Juan Rulfo al purépecha.
es docente y su obra como escritor ha sido publicado en espacios como la revista Nuni de la Escuela de las Lenguas Indígenas AC y en periódicos y revistas, sobre todo de Michoacán. También es coordinador y traductor del libro Narrativa Purépecha. Nexacoyol nació en 1402. Fue hijo de Ixucochil, señor de Texcoco, y Maxtlacuicuatzin, princesa mexica. Por sus bellos escritos se le conoce como el rey poeta, de los cuales se conserva alrededor de 30 obras relativas a la muerte, el enigma del hombre y su creador, a la flor y al canto. Obras como Yo lo pregunto, Un recuerdo que dejó y A dónde iremos. Su mandato se distingue por su prudencia y justicia promulgada en una serie de leyes civiles y penales. Fundada varios colegios por el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia. Reconstruye la ciudad dividiéndola en barrios que poseían su propia industria, con lo que logra mejorar la economía de sus habitantes, sus ideas y gobierno que fueron de un notable humanismo. A continuación analizaremos el siguiente poema. En este poema consideramos que su verso simboliza la relación que existe entre el hombre y la naturaleza, cosa que se representa cuando en el poema dice que los zapotecas brotaron de los viejos árboles como la ceiba, así como la visión hacia el cosmos, propia de los pueblos prehispánicos, demostrándose cuando en el poema habla sobre un gran padre y de las grandes culturas que han surgido en la historia mundial, en español y zapoteco. A continuación, se presentará un análisis al poema de Yo le pregunto, de Nezahualcóyotl. Este poema, desde nuestro punto de vista, está dedicado a cualquier ser vivo sobre la tierra, aunque, a nuestro parecer, tiene verdad en estas palabras. Identifiquemos en este poema que habla sobre el cómo nada es eterno en la tierra, nada es para siempre y que hasta el mineral más fuerte puede quebrarse. Nos dio intriga aquel mensaje del poema, porque es de ese tipo de mensajes que te hacen reflexionar, mencionando cosas que hacen referencia a que nada es eterno en esta vida. Todo recurso ser vivo tiene un punto donde será el final, y da a entender que incluso el objeto más fuerte puede romperse. Eso se expresa en las frases del jade, el oro y la pluma del quetzal quebrándose, dándonos a entender sobre la muerte y deterioro de las personas. Su hablante lírico no es el autor en sí, parece ser más un filósofo, una persona que está filosofando sobre la vida, y que en realidad le pregunta a Nezahualcóyotl todo lo mencionado en el poema, siendo este su oyente lírico. En este poema se puede encontrar la figura retórica perífrasis, que consiste en expresarse dando rodeos. En esta se encuentra la frase no para siempre la tierra, solo un poco aquí. Y de paralelismo están las frases aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje del quetzal se desgarra, repitiéndose la palabra aunque. Todas estas frases hacen referencia a que no importa quién seas, siempre se va a morir. Nezahualcóyotl es el autor del poema y parece ser que la persona que le está hablando lo sabe, ya que él ha tratado este tipo de temas en sus poemas con anterioridad, haciendo que quien hace el hablante lírico recurra a él para poder filosofar sobre un tema tan frecuente como lo es la vida y la muerte. Nos encontramos en un temazcal. Es un baño de vapor donde se emplea fines curativos, preventivos, higiénicos y religiosos. Estos tipos de baño se realizan con una habitación pequeña, previamente calentada, donde se introducen a los pacientes y generalmente se hace de forma colectiva junto con los guías del temazcal. Este tipo de baños son muy importantes en la época prehispánica, donde se hace una hoguera grande
donde se calientan las piedras y recipientes con agua y hierbas medicinales. Este fuego sagrado representa al dios del sol, cuya energía fecundante y creadora calientan las piedras volcánicas. El temazcal desempeña un papel importante en la vida social y religiosa de la cultura azteca, por sus estructuras arquitectónicas y sobre todo el ritual que ahí se lleva a cabo, siendo una de las ceremonias más relevantes para diversas culturas indígenas, principalmente de Mesoamérica y Norteamérica. Un gran número de grupos indígenas conservan actualmente la creencia de que la mujer debe tomar estos años después del parto con la finalidad de purificarse. Se utiliza también para prevenir enfermedades, para mejorar la salud en general. El temazcal se realiza en prácticamente todos los estados de la República, e incluso en las ciudades se pueden encontrar muchos recintos donde vivir la experiencia de este baño azteca. Le recomendamos visitar un temazcal. Definitivamente es la experiencia relajante. Y con esto acabamos la sección de la cultura. La literatura indígena, como se ha visto a lo largo del noticiero, es importante para la cultura de este país, lo más seguro que del mundo también. Es posiblemente el tipo de literatura menos conocido. La literatura indígena sirve mucho para ver cómo es que era la vida del pasado, donde había más pueblos indígenas, y también para observar el tipo de tradiciones, rituales y además han logrado perdurar hasta la actualidad. El noticiero ha llegado a su fin. Agradecemos su sintonización y nos vemos hasta la próxima. Los Cobo, fuera.